Y como pudieron ver en el título de este video, les voy a estar compartiendo lo que fue para mí las expectativas y las realidades desde que llegué a Portugal. Ya saben, cuando estamos en nuestros países de origen o nuestros países, por ejemplo, yo estaba viviendo en Colombia, tenía aproximadamente 4 años viviendo en Colombia, que había salido de Venezuela. Y cuando mi esposo y yo nos planteamos la posibilidad de venir a vivir a Portugal, de hecho fue muchísimo antes de salir de Venezuela, esa meta o teníamos ese proyecto, si se puede decir así, teníamos ese proyecto de vivir en un país de Europa, independientemente que fuera Portugal. Podría ser España, podría ser cualquier otro, pero por cosas del destino, por cosas de la vida, llegamos a Portugal y acá estamos actualmente. Pues chicos, sí, todos o como la mayoría de nosotros tenemos muchísimas expectativas cuando llegamos a un lugar nuevo, a un país nuevo, pensamos que las cosas son de una manera y cuando llegamos resulta que son de otra. Entonces se convierte en esto de expectativas versus lo que es la realidad. Y en este video hice una lista de cosas que pues me parecen a mí que me he topado con una realidad totalmente diferente a la que yo pensaba o a la que yo tenía en mi mente, y decidí compartirlas con ustedes. Antes de comenzar con este tema, quiero dejar claro que a las personas que no les guste, porque siento que hay muchísima gente, o veo, o escucho, miro, que hay muchísimas personas defendiendo a Portugal. Y cuando alguien dice algo que simplemente no le gusta de Portugal, alguien dice algo que no le parece de Portugal, algo con lo que no está de acuerdo, enseguida saltan todas estas personas a defender, se ofenden, que porque digo eso, que porque hablan mal de Portugal, que si no les gusta, porque no se va. La verdad, y lo sorprendente de todo esto es que la mayoría de estas personas no son portugueses. Es impresionante que la mayoría de esas personas que defienden a Portugal de esa manera no son portugueses. Sobre todo la mayoría de los que yo he visto son venezolanos. Son personas que yo no sé por qué motivo o razón les molesta, les fastidia las opiniones de las demás personas. Entiendan chicos que cada quien tiene su opinión, cada quien tiene su punto de vista y cada quien vive sus experiencias de manera diferente. Entonces así, esto lo voy a dejar bien claro, espero que no se ofendan, que nadie salga lastimado con esto. Una gran expectativa que yo tenía al momento de llegar a Portugal era el tema del idioma. Yo de verdad estaba súper convencida que iba a hablar portugués súper rápido. Yo dije, nada, el portugués es muy parecido al español. De hecho, estuve practicando bastante cuando estaba en Colombia. Estuve practicando, según yo, portugués. Y la verdad es que me he quedado sorprendida. Que si bien sí es un idioma que no es difícil, es un idioma que para nosotros los que hablamos español puede ser un poco más fácil, pero no tan fácil como yo pensaba o como yo veo que muchísima gente piensa, ¿no? El idioma portugués sí tiene algunas palabras que significan lo mismo en español o que se pronuncian igual o la pronunciación puede ser similar, pero el idioma portugués es un idioma totalmente diferente al español, es aprender otro idioma. Claro, tal vez no sea aprender japonés ni nada de eso, o alemán, que el alemán sí dicen que es bastante difícil, pero igual tiene su dificultad. Pues y en mi opinión, chicos, yo la verdad es que tenía otra, otra mentalidad en cuanto al idioma, pensé que lo iba a poder dominar mucho más fácil, pero la verdad es que no es así. El portugués es un idioma que sí no es difícil, pero tampoco. Una de las expectativas que se convirtió en realidad es el silencio. Te había escuchado en redes sociales, ya saben que yo consumo mucho contenido en YouTube, en TikTok, en Instagram, y pueden ir a seguirme allá, tengo mis cuentas, estoy subiendo contenido constantemente, o estoy intentando subir bastante contenido, así que por acá se las voy a dejar para que vayan a apoyarme. El silencio, sí, totalmente. Cuando estaba en Colombia, mucha gente me decía, y sobre todo cuando estás en Colombia, que para los que saben, Bogotá es una ciudad muy, muy ruidosa, que no para, que no descansa. La verdad es que cuando estuvo el tema de la pandemia, yo estaba en Bogotá y era un silencio que hasta daba miedo, porque Bogotá es una ciudad súper ruidosa. Llegas a Portugal y sientes ese silencio, entonces esa expectativa acá en Portugal se convirtió en realidad, es totalmente cierto. De hecho, en Lisboa, o sea, lo que es Lisboa centro, que es como decir la capital, lo más céntrico, escuchas, no, perdón, no escuchas nada, es totalmente silencioso, escuchas el ruido de los carros, si vas a un parque las personas sí hablan, se ríen y todo, pero todo es así, como para nosotros sería como susurrar. Así es acá en Portugal, la gente es muy, muy silenciosa. En la zona donde yo vivo, pues es un poquito apartada y es un poco más de campo. Imagínense, si en Lisboa Centro es totalmente silencioso, ahora imagínense ustedes a las afueras de Lisboa, que es como
más campo, es súper, súper silencioso. Yo creo que a veces cuando yo hablo siento que todo el mundo se espanta porque yo sí tengo el tono de voz bastante alto. Y sí, Portugal es súper silencioso. Otra expectativa que se convirtió en realidad. El tema de los trámites. Cuando yo llegué a Portugal en el 2022, el año pasado mi esposo llegó en el 2021, ya nosotros estábamos súper preparados, teníamos, supuestamente teníamos muchísima información y muchísima gente decía que el tema de la residencia en 6 meses, un año, podías tener tu residencia. Y muchísima gente también decía que sin tener la residencia tendrías legalidad para todo tipo de trámites. Pues chicos, la verdad no es del todo cierto. O sea, esa expectativa se convirtió en algo falso, o sea, quedó en expectativa, no es la realidad. Porque acá en Portugal los trámites se demoran muchísimo, de hecho ya mi esposo va a tener 2 años, yo tengo un año y todavía no tenemos la residencia y estamos en ese proceso para tramitar un documento, se tarda muchísimo. O sea, no es que se tarde muchísimo, pero no son tan eficientes con este tema de los servicios de trámites y todas estas cosas. Creo que a pesar de que todo está digitalizado, son bastante lentos, se tardan muchísimo. De hecho, si vas a cambiar de dirección de finanzas, tienes que hacer una cita y te la dan para dentro de 10, 15 días, simplemente porque vas a cambiar una dirección, o sea, un trámite que es súper rápido y cuando llegas al sitio después de 15 días, resulta que llegas y piensas que va a haber muchísima gente haciendo ese trámite y por eso te tardaron 15 días en darte la cita, ¿no? Cuando llegas no hay absolutamente nadie. Muchas veces, de hecho, recientemente fui a hacer ese trámite y éramos nosotros las únicas personas que estábamos para realizar ese trámite. Y teníamos cita a la 1 y nos vinieron atendiendo a las 3, casi, a las 2, casi 3 de la tarde, fue la verdad, y no había absolutamente nadie. La persona que nos tenía que atender estaba allí sentada, le preguntamos, ella dijo, tienen que esperar que los llamen. Les dijimos, pero tenemos cita para la 1. Y ya era 1:30, 2. Y ella dijo, no, no, espera, ya los voy a llamar. Pues digo yo que la señora definitivamente nos llamó cuando a ella le dio la gana. Teniendo en cuenta que teníamos una cita que habíamos tramitado de 15 días anteriores, desde hace 15 días atrás, y el día que nos toca a la 1 nos terminan atendiendo a las 2:30. Entonces, los trámites en Portugal, esa expectativa es totalmente falsa. La realidad no es. Otro tema que también yo tenía muchas expectativas que iba a conseguir acá en Portugal era un apartamento para vivir con mi familia, que no iba a ser tan difícil, que no iban a ser tan costosos el tema del alquiler y que no iban a pedir tantos documentos, no iba a ser tanto trámite. Después de vivir 5 años en Colombia, para los que viven en Colombia saben que conseguir un apartamento en Colombia es hay mosca porque vivimos con los caballos y es verano. No piense que es que está sucio aquí, no. Estoy en la escalera y tengo las ventanas abiertas porque está haciendo calor y es verano. Nosotros vivimos en una zona de caballos y por eso hay muchísimas moscas cuando hay verano. Cuando llega el verano es horrible. Así que si ven los pajaritos volando, son moscas, sí son, pero no es que está sucio, es inevitable por el tema de los caballos. Bueno, para continuar lo que les decía, el tema de los apartamentos. Tenía yo una expectativa de haber pasado todo esto en Colombia, de lo difícil que era conseguir un apartamento, sobre todo por la discriminación que hay, que son venezolanos, nadie nos quiere alquilar y todo ese tema. Pues pensé yo que en Portugal no iba a vivir eso. De pronto acá en Portugal no es el tema de la xenofobia, porque ellos de verdad que son bastante abiertos con nosotros los venezolanos. Hasta el momento no he tenido ningún comentario ni he escuchado nada en contra de nosotros, por lo menos no hacia nosotros, no sé si a otros venezolanos han sentido, creo que sí he visto algún contenido por ahí de TikTok donde venezolanos han dicho que han sentido xenofobia, sobre que han sentido que los portugueses tienen un poco de xenofobia por el tema de ser extranjeros, venezolanos, pero en nuestro caso no. Al contrario, siempre he sentido que los portugueses son súper amables. Y pensé que iba a ser por eso menos complicado el tema del alquiler, pero no, acá en Portugal conseguir un apartamento es sumamente difícil. No solo por la situación que se está viviendo actualmente de lo costoso que están, sino también por la cantidad de requisitos que piden. De hecho, en el canal voy a hacer, ya hice un video, lo tengo que editar, pero no he tenido tiempo, sobre ese tema de lo costoso y de lo difícil que es conseguir alquiler. Entonces también mi expectativa era que iba a ser fácil, que íbamos a poder conseguir un apartamento. La realidad es que en cuanto a la seguridad, mi expectativa era que Portugal era un país súper seguro. De hecho, en internet conseguí información donde Portugal está en el número 6 de los países más seguros del mundo. Decía, wow, vivir en un país así debe ser increíble. Tenía muchísimas expectativas sobre el tema de la seguridad.
Cuando llegué a Portugal pude comprobar, lo puedo decir con toda seguridad, Portugal es un país súper, súper seguro. Por lo menos donde yo vivo, que es Lisboa, como todos chicos, siempre hay personas, sobre todo, y me van a disculpar que lo diga, pero sobre todo personas extranjeras que se dedican a robar en los trenes, en los convoyos, que son carteristas. Sí, sí hay, pero la verdad es que es muy, muy poco probable. O sea, es como que mucha mala suerte que a ti te pase. De hecho, cuando yo llegué a Portugal yo tenía muchísimo miedo porque yo llegué con la niña a las 3 de la mañana, llegamos al terminal de Oriente, para los que conocen, llegamos al terminal de Oriente, eran las 3 de la mañana, llegamos en autobús, nosotros viajamos desde Madrid acá a Lisboa en autobús, llegamos al terminal de Oriente, eran las 3 de la mañana, yo estaba súper nerviosa porque le pregunté al señor, al chofer del autobús que hablaba español, porque era español, y le pregunté que dónde podía conseguir un taxi. Este señor me dijo que no, que ahí no había taxi, que yo tenía que llamar para que me fueran a buscar o ver cómo hacía porque ahí no había taxi. Yo no sé, este señor si estaba loco o desquiciado, pero en ese momento yo sentí que, bueno, me robaron, nos dejaron sin nada. Aunque sí sabía que Portugal era una ciudad súper segura, un país y todo eso, igual yo soy el tipo de persona que no me confío así nada más. Pero la verdad es que sí, llegué, me bajé con la niña, el coche, las maletas y la cosa, inmediatamente comencé a mirar a mi alrededor, a mirar, a caminar, a ver buscando una salida, porque no tenía nadie, no tenía teléfono, no tenía nada. Y vi al final unas luces de unos carros y me fui caminando inmediatamente hacia las luces. Seguí la luz. Cuando iba por mitad de camino se me acercó un señor extranjero, me preguntó si quería si quería ayuda, me habló en inglés. La verdad es que no sé de qué nacionalidad sería este señor. Bueno, no era un señor, era un muchacho bastante joven. Me habló en inglés y me preguntó que si necesitaba ayuda. En ese momento obviamente sentí miedo, no lo voy a decir que no, no porque sea un extranjero ni nada, soy una mujer sola con una niña en esa oscuridad, 3 de la mañana, obviamente sentí miedo, pero me arriesgué y dije, bueno, en nombre de Dios, porque sí necesitaba la ayuda, tenía 2 maletas, el coche y todo eso. El muchacho me dijo que si necesitaba ayuda, ok, le dije que sí, que me podía ayudar con las maletas. Él caminó conmigo hacia donde estaba el taxi, llegamos, me ayudó a subir las maletas en el taxi, me dobló el coche, sabía cómo hacerlo, me dobló, que es difícil que una persona o sea, un hombre sepa hacerlo, de pronto tenía niños también, me ayudó a doblar el coche, me subió todo, todo perfecto, me preguntó si necesitaba ayuda para comunicarme con el taxista, porque ya yo le había dicho que no hablaba portugués, en el tiempo que fuimos caminando, me preguntó si necesitaba ayuda para comunicarme con el taxista, le dije que no, que estaba bien porque yo tenía todo, la dirección, todo anotado en un papel, tenía un papel en mi carterita de mano, se la entregué al taxista donde estaba la dirección, el número de teléfono de mi esposo, todo. El taxista inmediatamente entendió todo, me dijo que sí, que estaba perfecto, el señor no se fue hasta que el taxi arrancó. Entonces, creo que es una persona súper amable, que bueno, un angelito que nos cayó del cielo. Entonces, a partir de ese momento, creo que hice el cuento bastante largo, a partir de ese momento, esa expectativa de que Portugal era un país seguro se convirtió en una realidad, simplemente por esa primera experiencia que tuve. Definitivamente Portugal sí es un país súper, súper seguro. No se confíen, no vengan aquí tirando sus cosas al aire, pero sí definitivamente es un país donde se puede vivir, digamos, tranquilamente. Otra de las grandes expectativas que tenía al llegar a Portugal era que escuchaba que mucha gente decía que era un país súper, súper limpio. Y definitivamente esa expectativa también se convirtió en realidad. No conozco todo el país, obviamente he conocido un poco de Lisboa, donde vivo, pero la verdad es que me he quedado impresionada. Nunca he visto una basurita en la calle, nunca he visto una bolsita de una galleta, de un caramelo, nada. Es impresionante. Les cuento lo que pasó. Hace poco en el carnaval, ahora en febrero, acá en Portugal celebran muchísimo el carnaval, cosa que yo tampoco sabía. Era el carnaval del colegio de la niña, iban los niños como en una especie de desfile por las calles y toda la cosa, iban tirando confeti, papelillo, nosotros le decimos papelillo, aquí le dicen confeti. No sé, yo creo que en Venezuela también se le decía confeti, bueno, en fin, iban tirando todas sus cosas de la vaina del carnaval y todo eso. Entonces, detrás de los niños, detrás de las comparsas de los niños, venían los camiones de basura limpiando. Sí, señores, venía la municipalidad, las cuestiones del aseo, detrás de los niños limpiando. O sea, venía la comparsa de los niños adelante y atrás ya ellos venían limpiando las calles. Y tú volvías a pasar por las calles y estaba impecable. O sea, la verdad es que sí, Portugal es un país súper, súper limpio. Lisboa es una ciudad
súper limpia de pronto. La zona donde yo vivo y los lugares a las afueras de Lisboa que he visitado, que han sido ya varios, limpios, chicos. Una cosa impresionante que nunca he visto una basura tirada en la calle. Entonces, esa expectativa que tenía de Portugal sobre el tema de la limpieza se convirtió en una realidad total. Otra de las grandes expectativas que yo tenía de acá de Portugal era el tema del transporte. Pensaba que por ser el primer mundo, todas estas cuestiones de los transportes, de las comunicaciones, iba a estar al 100%, pero no, la verdad es que esta expectativa sí se convirtió en una realidad bastante diferente a lo que yo pensaba. ¿Por qué? Porque el transporte público acá en Lisboa es bastante deficiente, en mi opinión. Si estás en Lisboa centro, en lo que es el centro de Lisboa, sí, ahí la frecuencia de los autobuses es bastante poca. Pero si tú vives en las afueras de Lisboa, lo que se conoce como las vilas, que no, yo diría que son como los pueblos que están a las afueras de Lisboa, chicos, la verdad es que se te hace súper, súper indispensable tener un vehículo propio. Por ejemplo, en la zona donde yo vivo, los autobuses pasan una vez al día o dos veces al día. Entonces imagínense ustedes, si ustedes tienen que salir a hacer una diligencia, cualquier cosa, y van en la mañana y agarran el autobús en la mañana, terminan de hacer su diligencia y tienen que esperar hasta la tarde para volver a casa, si no tienen un vehículo o si no tienen dinero para pagar un taxi. De hecho, hasta los taxis trabajan hasta las 3 de la tarde, hasta las 2 de la tarde, ya ni siquiera puedes conseguir un taxi. Entonces creo que el tema del transporte en Portugal es bastante, bastante deficiente, por lo menos donde yo vivo, que es Lisboa. No sé cómo será en otras ciudades, en otro distrito, no lo sé. Pero creo que hasta en Lisboa Centro, que fue lo que les mencioné al principio, la frecuencia de los autobuses es bastante deficiente, si se puede decir, bastante deficiente, porque si vas a tomar un autobús, el número tal, y te dice que pasó hace 10 minutos, no va a pasar el siguiente en 10 minutos ni en 5 minutos. El siguiente de ese mismo número, de esa misma ruta que tú necesitas, probablemente pase dentro de una hora o hasta 2, 3 horas, porque me ha tocado que hemos estado esperando el autobús y al final decidimos tomar un taxi, que de hecho a veces hasta te sale al mismo precio tomar un taxi que esperar el autobús, porque el autobús, aparte de que no es nada económico el pasaje, entonces sí, a veces sale mejor tomar un taxi porque la frecuencia, o sea, de los autobuses es bastante, bastante deficiente. Entonces creo que el tema del transporte público se convirtió en una realidad totalmente diferente a lo que yo pensaba y a las expectativas que yo tenía en cuanto a lo que iba a ser el transporte público en Portugal, por ser un país de Europa, primer mundo y tal. Ya saben que nosotros venimos con tantas cosas, con tantas expectativas, y cuando llegamos nos damos cuenta que la realidad es totalmente diferente. Los de YouTube, y esta es mi opinión sobre estos temas. Espero que ustedes también tengan su opinión, que me dejen un comentario. Si ya están en Portugal, díganme si están de acuerdo conmigo. Si no, déjenmelo saber en los comentarios también. No se preocupen si no están de acuerdo, no se molesten. Cada quien tiene su opinión, cada quien tiene sus propias experiencias, y pues cada quien es libre de comunicarse y de decir lo que piensa. Porque hay muchísima gente, como les dije al principio, hay muchísima gente que se ataca, que se ofende, pero no es la idea. Así que pues bien, los invito a suscribirse al canal, darle un like a este video y nos vemos hasta la próxima. Chao.